Bueno, me da mucho gusto tener aquí en el estudio de Canal 34 a Leopoldo Polo Mendívil López. ¿Cómo estás? Carlos, muy feliz de estar contigo, agradecido como siempre. El agradecido soy yo, el invitado aquí soy yo. Oye, El Secreto Biblia. Primero, ¿por qué este título, El Secreto Biblia? ¿Qué secretos tiene la Biblia? ¿O qué intentas decir? Bueno, yo todos los libros que hice antes y que tuve la gran fortuna de platicar contigo en tu programa han sido sobre, digamos, quién está tras bambalinas en el poder, ¿no? Con lo de la revolución. El del Vaticano estuvo fuerte, ¿eh? Sí, el Secreto Vaticano, que se habla de pues, quién controla el banco y que es una telaraña muy fea porque acaba terminando en el gobierno de los Estados Unidos y cómo manipulan. Entonces, oye, antes de que sigamos con Secreto Biblia, ¿cómo ha sido la reacción ante Secreto Vaticano allá en Roma? Bueno, afortunadamente ha sido buena porque, de hecho, ha habido varios apoyos muy importantes para un servidor. Por ejemplo, Agostino Spataro, él fue un muy importante diputado durante todo lo que fue la Guerra Fría. Entonces, él vivió gran parte de esto. Y me honro decir que él es ahora un gran amigo mío porque le gustó el libro. Entonces, sí, le gustó mucho y él fue del Partido Comunista. Entonces, básicamente, yo no soy comunista, pero el libro habla de cómo los gringos, en su guerra contra los comunistas, hicieron esta inmensa manipulación, haciendo que pareciera que el diablo estaba metido ahí y que era pecado ser comunistas. Entonces, todo eso fue una super manipulación. Y mientras, fue precisamente que Washington usaba el Banco del Vaticano para financiar operaciones de terrorismo y decir que eran los de izquierda, y todo eso se pagaba con cuentas secretas del Banco Vaticano, y por eso los gringos no querían que nadie metiera las manos ahí. Y cuando los papas se metieron, por ejemplo Juan Pablo I, pues cuello, y luego a Benedicto. Copelas o cuello. Copelas o cuello, sí. Pero y luego el que no quiso copelar, como quien dice, Benedicto XVI, él hasta hizo una ley, la ley 127, que pretendía cambiar los estatutos de secrecía del banco, que protegían a las cuentas secretas, y fue donde dijeron, pues también copelas o cuello, ¿no? Sí, lo amenazaron de muerte. Entonces, pues renunció él, yo creo que dijo al estilo de Porfirio Díaz, de que pues mejor me salvo y no me muero ahí. Y ahí está ahorita, pues, de papa renunciado, ¿no? Entonces, eso fue Secreto Vaticano, y este diputado y además yo quiero agradecerte mucho, Carlos, porque tú has sido un gran apoyo para estas además por tu ejemplo como periodista. Porque estos libros pretenden ser eso, ¿no? Sobre todo. Pero dime algo, ¿no tendrías que haber empezado por la Biblia y después meterte a la administración del Vaticano? O sea, ¿no invertiste el orden? Bueno, la verdad es que es chistoso porque justamente fue así. O sea, yo empecé a hacer lo de la Biblia antes, porque a lo de la Biblia acaba llegando uno a fuerzas, porque los libros previos que yo había hecho, todos tratan de cómo los gringos y los ingleses han hecho una telaraña en el mundo de cómo ellos son los elegidos, ¿no? Entonces, todo lo que han ido justificando son cómo dominar a otros países. Al final de cuentas usan la Biblia. Para ir más lejos, George Bush, él hizo su campaña para ir a invadir Irak y todo, estaba muy basado en la Biblia. Ahora, por el otro lado, el Islam, que está haciendo la guerra santa, pues esa guerra viene también indirectamente de la Biblia, porque el Corán, digamos, es una reescritura de la Biblia. Así como el Nuevo Testamento viene a ser una nueva escritura del Antiguo Testamento. ¿Por eso todos los libros sagrados se parecen? Sí, sobre todo las religiones llamadas abrámicas. ¿Son plagios? Pues la verdad es que sí. ¿Sí? Pero aquí lo más grave, que yo creo que, y eso es ahora sí ya es el tema del Secreto Biblia, es que hay no solo plagios, sino hay cosas que fueron zambutidas desde el exterior. Por ejemplo, este es un tema que se va a hablar mucho. A ver, préstamelo. Sí, perdón. Ajá. A ver. Este es el origen del demonio. El origen del demonio. Sí, y básicamente el Secreto Biblia habla de muchas cosas, pero entre otras es esto. Como tú lo has dicho con claridad, mucho de la Biblia es una copia de una versión más antigua, y así ha sido un sistema de plagios. Entonces, hubo una versión original que hoy los arqueólogos llaman Fuente J, y después fue adulterada. ¿Fuente J? Sí, porque lo que pasa es que los arqueólogos y los expertos bíblicos han hecho un análisis de todo esto como si fuera forense, como un caso criminal. Sí. O sea, hoy vemos la Biblia terminada, pero es como la Constitución mexicana. Uno puede verla hoy y decir, pues todo eso tiene un chorro de incoherencias. Pero los expertos pueden decir, bueno, tal apartado, tal reforma se hizo en tal año, etcétera. Se puede hacer una historia de la Constitución
Y lo que tenemos hoy de constitución es completamente diferente a lo que era la constitución de 1917. ¿Qué significa esto? Bueno. Ahora Mazda. Esta es la cuestión. Al principio la religión judía era monoteísta, o sea, nada más había un Dios, uno. Ajá. Pero el caso es que hoy, y esto es el tema de otro programa que va a ser interesantísimo, tuyo, es hoy en día muchos de los creyentes hablan más del demonio que de Dios. Y el demonio ni siquiera existía en la religión hebrea. Eso se sembró. Entonces, ¿de dónde se sembró? De los persas. Justamente lo que aparece en esa imagen. Ya hablaremos en otro programa del demonio, pero... Sí, el secreto bíblico tiene muchas más cosas. Tiene que haber contrastes blanco y negro, tiene que ver el bien y el mal, tiene que ver el bonito y el feo, siempre, ¿no? Bueno, eso sobre todo desde los persas se volvió ya la norma, porque todas las religiones tienen siempre representado al mal. Por ejemplo, los egipcios tenían al dios Set, que era la muerte, etcétera. Pero digamos que la bipolaridad en que se vive hoy, en las civilizaciones occidentales, es un clon básicamente de la religión persa. Por ejemplo, todo eso que se habla del yin yang de los chinos, que los chinos tienen esto, en realidad creo, y eso alguien orientólogo me podría decir si estoy mal, pero el yin yang más bien se refiere a dos principios que rigen al universo, que son uno masculino, que es yang, y el yin, que es el femenino, pero no es que sea el mal. Entonces, todo esto a los que son fanáticos de Star Wars ahora lo están dominando, porque en eso se trata el debate de la última película. Es increíble, es todo un tema eso. Bueno, ¿quién escribió la Biblia? Bueno, esa es la pregunta de los 400,000. Porque aquí el tema es que... ¿Fueron profetas? ¿Fueron hombres de avanzada? ¿Quiénes la escribieron? Porque te voy a orillar también a que me contestes algo sobre los evangelios apócrifos. Claro, sí. ¿Por qué la iglesia los oculta? Por supuesto. Este mapa, Carlos, creo que es una parte clave de todo esto. Porque lo que cualquier creyente judío, cristiano o musulmán acepta es que lo que es el cuerpo básico de la Biblia, del Antiguo Testamento, lo hizo Moisés. Que él vio a Dios en el monte Sinaí y que ahí Dios se le presentó en una zarza ardiente y que le reveló todo. Y ahí salió. Y luego Moisés nada más escribió y es el Pentateuco. Pero a ver, le reveló los 10 mandamientos. Sí, pero teóricamente, para la tradición judeo-cristiana, Dios le reveló todo. O sea, le dio, los 10 mandamientos, y aparte le reveló todo, o sea, todo lo que había pasado y iba a pasar en el futuro. Y de ahí es donde él bajó, y según la propia Biblia, él escribió lo que es hoy el Pentateuco, los 5 libros básicos: Génesis, Deuteronomio, el Éxodo, Números y Levítico, ¿no? Entonces, el caso es que eso es lo que se acepta, que fue Moisés. Y que después otros como David o Salomón ya fueron agregando cosas, y después ya vino Jesucristo y ya vino más con los que escribieron los evangelios. Pero entonces podríamos decir que la base es que Moisés tuvo que haber existido, ¿no? Porque si no existió Moisés... Me puedes decir, no lo sé, se vale, pero ¿por qué Moisés? Bueno, ahí porque la Biblia lo establece. No, bueno, la Biblia lo establece, pero la historia cuenta que fue Moisés el heredero de la gran sabiduría de Dios para transmitirla al hombre. Así es. ¿Por qué Moisés? Como Pedro fue elegido para construir, Pedro es constructor, construir la iglesia, ¿por qué Pedro, no? Bueno, en fin, cada uno tenía su propio papel y su propia tarea, pero ¿por qué Moisés? Porque rescató al pueblo judío del egipcio, de la esclavitud, ¿por qué? Bueno, esa es la mejor pregunta, porque el tema del secreto bíblico es precisamente quién es Moisés y la verdad, si siquiera existió, porque esa es la pregunta central. ¿Hay duda? Hay duda total. De hecho, este mapa tiene lo que los arqueólogos... el arqueólogo más importante de la Biblia hoy, que es hebreo, es judío, es Israel Finkelstein, y él es de la Universidad de Tel Aviv. Él lo dice textual. Número 1, en ese mapa se puede ver que en la época en que Moisés existió, según la Biblia, y que la Biblia dice que Moisés escapó de Egipto con 50,000 o más hebreos y cruzaron el Mar Rojo, ya se salieron de Egipto. Y llegaron al Sinaí, que era como una tierra de nadie, y de ahí se fueron hacia un lugar llamado el Canaán, que tampoco era tierra de nadie, o que había varias tribus raras, donde hasta la Biblia dice que había gigantes. Bueno, ahora vamos a lo que la historia de verdad, lo que los historiadores... ¿La Biblia no es historia de verdad? Pues parte no. Este libro, Secreto Biblia, trata de ver... Bueno, ahí está lo que sí la historia ha comprobado y lo que ya la historia comprobó que no. Por ejemplo, el Éxodo, que es básicamente esa historia de que Moisés se salió de Egipto, se fue al Sinaí y todo eso. Hay un problema, porque el mapa de Egipto de esa época, del 1500 a 1300 antes de Cristo,
es lo que se llama el Imperio Nuevo, dinastía 18 de los Tutmósidas. Digamos, ahí se incluye Tutankamón, Amenofis, todos los Tutmosis. En esa época era cuando Egipto era dueño de todo y hasta era dueño del Canaán. En ese mismo mapa se ve. Entonces, lo que los historiadores dicen es, ¿cómo puede ser si Moisés salió y cruzó el Mar Rojo, que llegó a tierra de nadie? No, era tierra egipcia. Oye, para Todo eso era constatar tierra egipcia. que estos seres existieron, tendría que haber restos óseos de ellos. Eso también. Dicen, yo no sé, que en los sótanos del Vaticano están los restos de Jesús, los restos óseos, pero que no los muestran porque entonces se acaba el fenómeno de la resurrección. Otros dicen, estaba viendo un reportaje muy interesante de que Jesús entró en estado catatónico, no murió, se interpreta que cuando recupera sus signos vitales es la resurrección, pero que es llevado a Francia y que ahí está, no enterrado, está momificado y que hay una, no me acuerdo cómo se llama la hermandad esta que lo cuida. De los merovingios, ¿no? No, tiene otro nombre, es muy especial. Y lo tienen muy en secrecía y saben en dónde, ellos sí saben en dónde está enterrado Jesús y que está momificado. Que incluso ya han dejado en alguna ocasión filtrar alguna fotografía. Que bueno, yo te hago la promesa que voy a investigar porque me acabas de dejar algo que yo es lo que más me interesa. Porque yo creo que si se encontrara ese cuerpo, sería el objeto más peleado de la historia, más que la... Bueno, pero estamos hablando de Jesús. Pero yo también pregunto, ¿dónde están los apóstoles? ¿Dónde están todos esos personajes que constituyen la estructura de la credibilidad de la iglesia? ¿Dónde están? Bueno, esto que acabas de decir está perfectamente ejemplificado aquí. En Turquía está Éfeso, que está, digamos, cerca de Grecia. Que es hermosísimo Éfeso. Yo no he ido, pero... Yo sí, y te puedo decir que es hermosísimo. Es más, es donde está la primera gran biblioteca de pisos, es decir, la construcción es de pisos. Tipo como la de Alejandría. Como la de Alejandría. Y todavía todas las avenidas de Éfeso están cubiertas de mosaicos perfectamente conservados. Increíble. Con su coliseo también. Oye, ¿y habrás estado ahí, en este lugar, la tumba de Juan? Pues yo supongo que sí. Lo que pasa es que cuando vas de turista ignoras muchas cosas que pasan, ¿no? Como cuando vas a Italia y no haces el recorrido de la Rosa. Eso a base de la lectura pues te vas enterando de los templarios, del priorato de Sion y tantas cosas que existen, ¿no? Vamos a una pausa. Regresamos. Esto está bueno. Va en serio, volvemos. Continuamos. Estás viendo Va en serio. Lunes a viernes. Regresamos. Te decía que tenía la oportunidad de estar ahí en Éfeso, que es magnífico, son unas ruinas romanas ahí en Turquía. Y muy cerca está la casa donde murió la Virgen, la Madre de Jesús. Ahí murió. Que es lo que se sabe, pero tampoco saben dónde están sus restos. Como tampoco se saben los de María Magdalena, que algunos interpretan está en la pirámide invertida. Del Louvre. Del Louvre. Sí, sí. Y que fueron los masones, constructores también, los que... Albañiles, bueno, ellos son albañiles, esa es la traducción de masón. Albañiles que fueron los que la custodiaron porque estaba embarazada de una hija de Jesús, que aparentemente tenía el nombre de... Sara, ¿no? Sara, correcto. Sí. Qué misterio tan increíble. Pero no se conocen los restos de ninguno de ellos. A mí me hubiera encantado que, como periodista tan grande que eres, hombre, yo te admiro mucho, esa tumba que está en Éfeso, en la Basílica de San Juan, es el tema en sí de una súper controversia, porque esto recibe miles de personas, de visitantes cada año. Sin embargo, un papa, que es San Dionisio de Alejandría, en el año 250 dijo literal que para empezar, que Juan, que es el que escribió el Evangelio de Juan, y que también se dice que es el que escribió el libro del Apocalipsis, que es donde se habla del demonio, que el Apocalipsis no lo escribió el verdadero Juan, sino un impostor, y que en Éfeso hay dos tumbas. Las dos dicen que son de Juan, pero una es de Juan y la otra es el impostor. Y que incluso puede ser que haya tomado el nombre de Juan para difundir una herejía, que es todo eso del Apocalipsis, y aquí es donde se explica con otro... Esto no quiero aquí aburrir a nadie, pero... Oye, es que parte de toda esta historia está cargada de fantasías también, ¿no? Hay quien asegura Jesús tenía un hermano gemelo.
A ver, Sí. ¿este qué es? Bueno, este básicamente es lo que la gente no sabe. Cuando uno lee el Evangelio, hay una cosa que nadie le enseña ni en las escuelas ni en las iglesias, que es que había una guerra entre Roma y Persia. O sea, Persia quería apoderarse de Roma y viceversa, se estaban peleando por el mundo. Justo en medio estaba Jerusalén. Entonces, en esa época, Armenia y lo que era Judea estaban en pleito. Un año se lo agandallaba, digamos, Roma, el otro año los persas, ¿no? Los partos. Bueno, Roma era un imperio y estaba apoderado de todo. Bueno, exceptuando del todo lo que era el oriente. Digamos, el límite del imperio romano, que era, digamos, todo eso justamente donde está ahí lo morado contra lo rojo, es donde se estaban peleando ellos. Era como ahorita Siria, digamos, ¿no? Que por un lado los rusos quieren agandallarse, luego los gringos, y se hace una guerra usando a la población de ahí. ¿Tú sabes que lo que más construyeron los romanos fueron carreteras y caminos? Sí. Y donde conquistaban, ahí construían para llegar. Por eso dicen que todos los caminos llegan a Roma. Es cierto esto. ¿Y sabías que los romanos fueron los que inventaron la milla? ¿Ellos inventaron la milla? Sí. No sabía yo eso. Sí, porque los soldados medían las distancias de acuerdo a los pasos que daban. Y cada 1000 pasos marcaban... Eso era una milla, 1000 pasos. Cada 1000 bueno, pasos hasta marcaban. ahora me entero de eso. Para que veas. Qué cosa, ¿no? Bueno, ¿la Biblia es real o no es real? ¿O es un mecanismo de la iglesia, como todas las religiones, para tener seguidores fieles, para convencer de que hay algo más allá? ¿Es real la Biblia, Bueno, desde tu punto de vista? yo creo que hay algo igual que cualquiera que venga de una familia de creyentes, hay algo místico detrás de todo, que hay una palabra de Dios al fondo, eso tal vez no se pueda negar. Sin embargo, son muy evidentes las partes que fueron creadas después o modificadas. Por ejemplo, la propia Biblia tiene un versículo que es la clave sobre su propio origen, de cuando fue distorsionada, que es en el libro de 2 Reyes, quienes quieran verlo en sus Biblias, el libro 2 Reyes, versículo 22:8, tiene un pasaje muy enigmático, donde dice que en esa época el rey era Josías, y había un sacerdote, sumo sacerdote llamado Hilcías, y que él estaba reparando el templo de Jerusalén, y en la reparación vio que abajo había un rollo, y dijo, se lo llevó al rey y dijo, ¿qué crees? Esto estuvo ahí 700 años, y es lo que escribió Moisés, toma. Entonces, ya se lo dio, y todo el mundo en lo posterior aceptaron como un libro bueno, como un libro original, y que supuestamente era escrito con la mano de Moisés. El único problema es la escritura se inventó en Líbano, o sea, lo que es Fenicia, se inventó en el 1100 antes de Cristo, ¿no? Y de ahí vienen el alfabeto griego y el hebreo, etcétera. Y entonces, si ese rollo lo escribió alguien 700 años atrás, pues ¿en qué idioma estaba? ¿Y cómo le hizo este sacerdote para leerlo? O sea, en pocas palabras, este sacerdote dijo que vio un rollo de una época en que ni siquiera existía el alfabeto hebreo. A ver, y no te pudo entendí. leer. ¿A qué nos quieres llevar con esto? No te entendí. Ese versículo habla de cuando fue creada una versión falsa. O sea, un sacerdote... ¿Versión falsa de qué? De la Biblia. Haz de cuenta que, ahí te va. El Venga, punto a ver. es que Aclaremos. sí está medio complejo este rollo, pero en esa época, digamos, en el año 600 antes de Cristo, había una guerra como esta de los persas contra los romanos, pero en esa época eran los babilonios contra los egipcios, ¿no? Entonces, en medio estaba otra vez Judea, ¿no? Y entonces agarraban a Judea como carne de cañón los dos, como caballito de batalla. Entonces, el rey de Babilonia, que era Nabucodonosor, se conchavó, como hoy se sabe, esto ya los historiadores lo saben, se conchavó con el sacerdote de los hebreos y le dijo, ayúdanos. Y se creó toda una historia de que Egipto era malo y que había sido todo lo del éxodo, que había un faraón que los había secuestrado. No es cierto, nada de eso había sido cierto. Es Nabucodonosor alteró la Biblia y lo volvió ¿Se niegan babilónica. a Ramsés? ¿O a quién niegan? ¿A qué faraón Es que niegan? ni siquiera los hebreos nunca fueron esclavos en Egipto de esa manera masiva. Esto lo dice Israel Finkelstein, el jefe de arqueología de Israel. O sea, hoy. es una mentira de Israel. Es una mentira. ¿Quiénes fueron los grandes constructores de los templos y pirámides de Egipto entonces, si no fue la comunidad hebrea? Mira, yo no puedo El decir que secuestro. no haya participado uno o dos, eso no se sabe hoy, aunque hay, por ejemplo, en los pilones de... No, es que estás echando a labor del éxodo, ¿eh? Bueno, es que Cuidado. el éxodo, y bueno, si alguien me quiere linchar desde esto, lo acepto, no hay de otra. La arqueología lo dice el Instituto de Arqueología de Tel Aviv, Israel. El éxodo ¿Que no existió? como tal
no sucedió. O sea, no existió el Éxodo, no existió Masada tampoco. Masada sí. Masada sí y eso existió. está súper documentado. Sí, en la época de los romanos. Lo que pasa aquí es que cada 100 años, digamos, la humanidad se volvió más hábil para escribir y documentar. Entonces, cosas de la época romana son más difíciles de que se hayan inventado totalmente. Pero mientras uno se va para atrás y para atrás, por ejemplo, la guerra de Troya, eso es lo mismo para los griegos, que hay algo que sí sucedió, pero que todo eso de que decir que vino, las diosas se enojaron y que echó una manzana de oro y que el pobre de París le cayó la manzana de Afrodita, eso ya es la parte mitológica. Entonces aquí, digamos, el secreto bíblico se trata de algo, Carlos, y además yo te insisto. Bueno, aquí hay quien estima que Troya no existió, por tanto París tampoco. Así es, pero justamente de eso se trata. Y que por cierto rollo. la ciudad francesa de París lleva el nombre de París porque se considera el hombre más bello del universo y como es la ciudad luz, le pusieron París. Sí. En honor a París. Bueno, hoy no se sabe si París existió, pero eso hay algo que sí hay una comparación. Entonces Héctor tampoco. Es muy probable que no. Sin embargo, Agamenón sí. O sea, aquí lo que pasa es esto. La Ilíada como la teníamos, digamos, es el equivalente a la Biblia. Entonces tampoco la Helena. versión mitológica. No, es que no se tampoco el talón de Aquiles. Es que es lo mismo como no, lo que bueno, mencionas. Ya toda la historia. Es que no hay restos óseos tampoco de ellos. No, pues no hay. Ahora, no, pues hay por algo que sí, no. es donde sí hay restos. Y hay aquí una teoría alternativa en Secreto Biblia, que es algo que no inventé yo. Hay varios arqueólogos que lo dicen. Tal vez Moisés, como lo dice la Biblia, no existió así. O sea, nunca hubo millones de cuates o miles vagando por el Sinaí, porque el mismo Israel Finkelstein lo dice, que ya exploraron durante 50 años el Sinaí buscando los restos de esa migración. ¿Y sabes cuántos se ha encontrado, Carlos? Debió haber quedado una hoguera, un campamento, restos de una habitación, debieron de haber vivido en algún lugar, o comido algo, o cocinado. Hay restos. A ver, ¿se han encontrado restos en Masada? Pregunto. Bueno, pregunto. Sí, está nada menos que el lugar donde fue todo esto. O sea, está ¿Quedaron restos como en Pompeya? Bueno, no tanto porque ahí tuvieron la suerte de que un volcán sepultó todo y creó como una especie de caja fuerte histórica. Pero, por ejemplo, en el desierto de Gobi, en China, se pueden ver trazas de los caminos por donde hubo peregrinaciones. El caso es que habría quedado algo. Entonces, aquí nada, ningún rastro. No hay nada. Y entonces, o sea, hay una teoría alternativa, porque yo sí pienso que igual que lo de Troya, si lo de Troya al final un arqueólogo dijo, debe haber ocurrido algo. O sea, no todo es falso. Y llegó a que él desenterró a Henry Schliemann, y vio que sí existió Troya. O sea que puede ser que gran parte de la historia sí haya sido, pero hay que ver cómo fue. Entonces, en el caso de la Biblia ocurre algo parecido, Carlos, que es, si uno investiga esa época en que el mapa de Egipto se ve que todo era verde, y que el propio Israel era parte de Egipto, o sea, con decirte que sí hay una Pompeya de los egipcios, que es donde sí hay una como caja fuerte que se hizo, y gracias a eso sabemos los nombres de los gobernadores egipcios que había en el Canaán. O sea, cuando dice la Biblia que Moisés llegó a la tierra prometida y envió 12 espías a que vieran quién vivía ahí, la Biblia dice que había gigantes y que había toda clase de seres raros. Pero hoy en día existen las cartas de Amarna, que son justamente de la época en donde debía haber existido Moisés, que es la época de Akenatón, el faraón egipcio. Que curiosamente, en las historias de adeveras de Akenatón, se sabe que Akenatón, él dijo, se rebeló contra todos los sacerdotes de su propio país, ¿sí? Y dijo que solo había un Dios. Entonces, él es el que hizo algo. Según Freud, él es Moisés. Entonces, ¿Akenatón es Moisés? Sí, según No, a ver, ya me estás confundiendo todavía más. Akenatón es egipcio, Moisés es hebreo. Bueno, aquí vienen las cosas que aparecen en Secreto Biblia. Esto es totalmente cierto y documentado científica y periodísticamente. El cráneo de Akenatón existe, a diferencia de todos los demás que no hay restos óseos. En el Museo del Cairo está la cabeza de Akenatón, su cuerpo, y el de su hijo Tutankamón, y el de su papá y todo. Y ya se analizaron los genes. Resulta que la mitad de los genes de Akenatón eran hebreos, que en esa época se llamaban Apiru. Esto es el gen D11S21. Es el genoma de la población que vivía en esa época ahí. Entonces, sí hay una parte de la verdad. Ahora, parte también del Secreto Biblia es que toda esa historia donde vivió Akenatón, que Sigmund Freud dijo, si queremos saber la historia del pueblo hebreo,
está anclada en cuando vivió Akenatón. ¿Por qué? Porque en esa época Akenatón era dueño de todo y hasta del Canaán. Entonces seguramente... ¿De qué canal? Del Canaán, perdón, el Canaán. Ah, o sea, Canaán. Canaán, sí. El Canaán. Me hiciste un cortocircuito de aquellos. Oye, vamos a una pausa. Okay. Porque en la parte baja, en los sótanos del Vaticano, justamente donde está el altar, hay unos restos óseos que te hacen creer que son de San Pedro. Sí. Y todavía te dicen, a ver, asómate. Y ahí ves algo y dices, a mí me mira. llevaron ahí, que Bueno. pues no, sabrá Dios si son de él. Lo sabrá Dios. Hablando de Dios. Esto va en serio, volvemos. Continuamos. Estás viendo Va en serio. Lunes a viernes. Una pregunta muy difícil, me la tienes que contestar, pero a ver, primero dime qué es esto. Bueno, mira, No lo entiendo, ¿qué es rapidísimamente, esto? Carlos. En la época de Akenatón, que eso está documentado que sí sucedió, y que Akenatón fue un faraón que se rebeló y dijo, solo hay un Dios, y que según Sigmund Freud, que es judío, Akenatón es la base de la religión judío-cristiana, lo cual yo creo. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Él es el que era el secretario de gobernación de Akenatón. Y su nombre era Yahmes, o sea, nacido en Yah, que es Judea. Él es Moisés. Este es Moisés. Y esto que está saliendo en tu programa, Carlos, es para mí un honor estar contigo, pero eso sí es algo que ha salido en muy pocos medios. Pero esta es una escultura, es una representación Sí, de... Esta es la tumba de Yahmes, que era el secretario de gobernación de Akenatón, que participó en su rollo de que hagamos un monoteísmo, y él participó, y cuando mataron a su jefe, o sea, su jefe era digamos, el faraón, ¿no? El presidente, le dieron crán los sacerdotes mismos y decretaron que estaba prohibido todo, lo del monoteísmo, de que solo había un Dios, y que otra vez hay que tener los viejos dioses, ¿no? Oye, a ver, ahí te va la pregunta. Claro que sí. Toda vez que yo acudo a una homilía, a una ceremonia religiosa, se lee parte de la Biblia. Y al terminar te dicen, esta es palabra de Dios. Te pregunto, ¿es palabra de Dios la Biblia? ¿Es un escrito hecho por los hombres interpretando lo que Dios quería decir? ¿Es una manipulación de la iglesia para doblegar a los fieles y tener poderío? ¿Qué es? Bueno, yo creo, Carlos, que el 90% o el 80% de lo que se lee en la Biblia es fabricación humana, y es a veces con la peor intención. Y esto lo dijo Thomas Jefferson. ¿Qué porcentaje? Un 80-85%. ¿Y el 20, el 15? Ese es una parte mística que yo no soy teólogo, yo no soy autoridad, O sea, para decir. Dios no dictó esto. Punto. Hay cosas que sí proceden de la época de Akenatón, y yo sí creo que ahí o algo ocurrió, porque Akenatón es un cuate que heredó el más grande imperio que había existido, ya era el dueño, era el hijo de papi, y dijo, ahora yo digo que no, se echó en contra de todos los sacerdotes. Entonces, eso sí es para mí un enigma. Él y su secretario de gobernación, que es Yahmes, que en esta investigación resulta ser Moisés, su nombre es justamente el que es el icono de la portada del libro, Yahmes. Oye, me obligas a hacerte esa pregunta muy difícil. Es decir, si me estás diciendo que la Biblia fue escrita con mala intención por el hombre, Un 80%. me estás negando la existencia de Jesús, porque entonces no es hijo de Dios. Bueno, hay una cosa. El caso de Jesús creo que se cuece un poco aparte en un aspecto. Y no lo digo como porque yo me defienda una fe, pero está en muchos libros. Hay muchos historiadores romanos que nunca fueron cristianos, sino que se mantuvieron siendo de la religión romana, como Suetonio, y él escribió tal cual que sí existió un rebelde. O sea, nunca dicen que hizo los milagros que están en los evangelios, pero por lo menos de que sí existió un Jesús, sí existió. Y Suetonio lo llamó Cresto. Tú aquí dijiste rebelde. Hay quien lo Sí. califica como activista. Sí. Y tiene una similitud con lo que ocurre ahora que estamos en jornada electoral, ¿no? De que sus evangelios, sus seguidores, pues sus apóstoles, eran los de avanzada que iban diciendo, ahí viene Jesús, y ahí viene el de los Sí, milagros, ¿no? Entonces cuando llegaba ya la gente lo estaba esperando. Lo mismo que ocurre ahora con los candidatos. Cuando quieren manifestar alguna idea, alguna propaganda, así funciona. Sí, usan carne de cañón y No lo sé, aguerridos. pero Bueno, hay una posible reconstrucción, Carlos, que yo la pongo aquí en tu mesa, que es la siguiente. Sí, efectivamente está documentado por Roma que hubo un rebelde. Hasta ahí los romanos dijeron, el rebelde en Judea, y que Judea siempre fue muy rebelde contra Roma, porque no hay que olvidar que apenas 40 años antes había sido de los persas. O sea, los persas se vivían peleando Judea. Entonces los judíos estaban como hoy Siria, ¿no? Entonces, lo que sí se sabe aparte es que de esta rebelión que hubo, que acabó con la matanza y que la crucifixión,
sí se enteró, y eso está también documentado, el emperador de Persia. Bueno, ¿qué intentas Se llamaba con tu libro? Artabanes. Ese emperador persa, cuando se enteró, les dijo, hizo una orden de Estado que es la clave de todo esto. Él dijo, si hay una rebelión contra Roma, hay que usarla, hay que infiltrarla. Y de repente empezaron a llegar a Judea persas, que son los que aparecen en la Biblia como los reyes magos. Pues no, eran agentes, y que lo que trataron de hacer es usar ese movimiento, que posiblemente era muy genuino y decía mensajes que sí se leen. Estás hablando de conspiraciones. Pero esto es cierto. De veras, de bueno, corazón. a ver qué intentas con el libro. Que la gente que cree, yo no digo que nadie... Te van a decir que estás dinamitando los cimientos de la iglesia. Yo creo que hay una parte divina, yo creo, o sea, ahora sí va a opinión personal, que hay una parte divina en el origen de la Biblia y en la personalidad de Cristo, en mensajes que se ven en el texto, que llevan a un mundo mejor, pero hay un chorro de cosas que fueron añadidas y que son basura. Y lo digo con respeto, pero esas nos llevan a la guerra. Creo yo, y Carlos, yo creo que lo compartimos. La guerra del mundo que vivimos está en gran medida fraseada en el Deuteronomio. El Deuteronomio, capítulo 7, invito a que la gente lo lea, que básicamente dice que al que no crea hay que matarlo. Eso, si alguien piensa que eso es una instrucción de Dios, pues entonces es raro, porque si Dios de veras nos hubiera querido matar, ya no estaríamos aquí. No, a ver, pero bueno, este es mi punto de vista, es mi interpretación, pero las iglesias. La religión siempre se impone. Sí. Tú puedes ir aquí al centro histórico de la Ciudad de México, puedes ir a Puebla, en donde las iglesias son construidas sobre la cimentación de los grandes templos anteriores, los aztecas. Lo mismo ocurre en Roma. El gran Partenón, el gran Coliseo, fue desmantelado por los romanos para con eso construir sus iglesias, que es ahora el Vaticano. Sí, bueno, es cierto. Vamos. Volvamos a revisar el libro. Y por algo los conventos todos son como un fuerte, y todos están al lado del palacio del gobierno de una ciudad, de un país. Sí. ¿Nos volvemos a encontrar? Cuando tú me digas, estoy a la orden siempre, y agradecidísimo. Bueno, muy bien, gracias. Vamos con Carlos Salomón, Cuarto de Guerra. Carlos. Arrancamos 2018 y en agenda